Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una bomba, una noticia que a muchos de ustedes les va a hacer dar un respingo de emoción. ¿Están listos para desvelar un secreto, un rumor que ha estado flotando en el aire, y que parece que tiene un nombre y dos apellidos muy conocidos en el panorama de las telenovelas y del romance turco? Sí, hablo de ella, la deslumbrante Demet Özdemir. Y como si eso no fuera suficiente, hay un nombre más que resuena con fuerza en esta historia. Can Yaman. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un posible regreso que está haciendo saltar todas las alarmas. Si aún no lo han hecho, aprovechen ahora para suscribirse a nuestro canal y activar esa campanita para que no se pierdan ni un solo detalle de lo que traemos. Que comience el misterio. Seamos sinceros, la química entre Demet Özdemir y Can Yaman en Erkencikus fue inolvidable. Una explosión de talento, carisma y, no nos engañemos, una chispa que traspasaba la pantalla. Sus personajes Sanem y Can conquistaron corazones en todo el mundo, convirtiéndose en una de las parejas ficticias más queridas y comentadas de los últimos tiempos. Y claro, cuando una pareja ficticia tiene esa conexión tan palpable, es natural que los fans sueñen con que esa magia exista también fuera de cámaras, o que al menos, sus caminos vuelvan a cruzarse profesionalmente. Y es justo ahí donde entra el secreto del que vamos a hablar hoy, un secreto que parece haberse materializado en un escenario tan idílico como la Grecia continental. Los rumores han estado circulando como locos, alimentados por avistamientos, por declaraciones veladas y por esa intuición que a veces nos dice que algo está sucediendo. La Grecia continental, esa tierra de mitos, dioses y paisajes de ensueño, se ha convertido en el epicentro de estas especulaciones. ¿Por qué Grecia? Bueno, para quienes siguen de cerca la vida de Demet Özdemir, sabrán que recientemente ha estado pasando tiempo en Grecia, disfrutando de sus maravillas, y no precisamente sola. Y aquí es donde la trama se pone interesante porque las redes sociales y los medios de comunicación turcos, siempre atentos, han detectado la presencia de alguien más, alguien que les va a sonar familiar, alguien cuya fama ha alcanzado cotas internacionales y cuyo nombre evoca inmediatamente la imagen de un galán irresistible. Se rumorea, y los indicios son cada vez más fuertes, que Demet Özdemir no ha estado sola en su escapada griega, y que la compañía que ha tenido no es otra que la de Can Yaman. Sí, lo han oído bien. El dúo dinámico podría estar reuniéndose, aunque todavía no está claro si es por motivos personales, profesionales o quizás una mezcla de ambos. Las primeras pistas surgieron de publicaciones en redes sociales, donde se dejaban ver en lugares similares, en momentos que parecían sincronizados, pero sin confirmación oficial. Al principio muchos lo tomaron como una simple coincidencia, la vida de dos actores que, aunque compartieron un proyecto exitoso, siguen con sus propias vidas. Pero, ¿y si no es una coincidencia? La posibilidad de que estos dos nombres se hayan cruzado en la misma latitud, en el mismo momento, es demasiado tentadora como para descartarla a la ligera. Las teorías son muchas y variadas, y cada una de ellas aviva aún más la llama de la especulación. Algunos, aquellos que se han alimentado de la intensa conexión que Demet y Can transmitieron en Erkencikus, especulan con un posible reencuentro romántico. Después de todo, su química fue tan real, tan palpable, que es difícil ignorar la posibilidad. Las imágenes de ellos juntos en aquel entonces desprendían una autenticidad que cautivó a millones de espectadores alrededor del globo. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban en escena, todo sugería una armonía que trascendía lo meramente interpretativo. ¿Podría ser que el destino los haya unido de nuevo, esta vez fuera de los focos de una telenovela, en un contexto más íntimo y personal? La posibilidad es tentadora, especialmente para esos fans devotos que anhelaban que su amor ficticio se hiciera realidad, que esperaban en silencio que la química en pantalla se tradujera en una relación en la vida real. La idea de que Grecia, con su aura romántica y sus islas de ensueño, sea el escenario de este posible renacer sentimental, añade un toque de novela a la propia vida de los actores. Pero también está la otra cara de la moneda, y esta es la que más peso podría tener en el mundo del entretenimiento, un mundo donde la rentabilidad y el impacto mediático son cruciales. Los productores y directores turcos son muy conscientes del poder que tiene una pareja carismática como Demet y Can. Un regreso conjunto, ya sea en una nueva serie, una película o incluso un proyecto especial, sería un éxito garantizado, una apuesta segura en un mercado tan competitivo. Imaginen la expectación, la campaña de marketing que se generaría, la acogida del público a nivel mundial, sería un fenómeno global sin precedentes.
Y Grecia, con su belleza escénica, sus paisajes impresionantes y su rica historia, podría ser el escenario perfecto para un proyecto ambicioso y visualmente impactante. Se habla de que podrían estar explorando la posibilidad de un nuevo proyecto juntos, un reencuentro profesional que capitalice esa conexión tan especial que crearon, que capitalice la memoria afectiva de millones de fans que aún recuerdan con cariño a Sanemi Khan. ¿Qué tipo de proyecto podría ser? Una nueva serie, claro, es la opción más obvia y la que más resonaría con su público original. Quizás una historia completamente diferente a la de Erkencikus, pero aprovechando al máximo su innegable química. Podría ser un drama más maduro, una comedia romántica con giros inesperados, o incluso un thriller que explore nuevas facetas de su talento actoral. O tal vez algo más cinematográfico, una película que les permita explorar registros distintos y llegar a un público más amplio. La industria turca es muy hábil para identificar y explotar fórmulas exitosas, y la fórmula de Mehmet Özdemir y Can Yaman es, sin duda, una de las más poderosas que ha dado en los últimos años. El hecho de que ambos hayan estado en Grecia, un lugar con una aura tan romántica y misteriosa, añade un toque de intriga adicional a todo esto. ¿Están simplemente disfrutando de unas vacaciones y casualmente se encontraron, o están en conversaciones secretas para un gran regreso que dejará a todos boquiabiertos? Hemos estado analizando las pistas, y hay pequeños detalles que han alimentado la imaginación de los fans más observadores. Por ejemplo, las historias de Instagram de ambos, aunque a menudo sutiles y cuidadosas para no revelar demasiado, han mostrado escenarios que parecen coincidir geográficamente. Paisajes montañosos que evocan la belleza agreste de la península helena, costas idílicas bañadas por aguas cristalinas, la arquitectura típica griega con sus casas encaladas y sus iglesias de cúpulas azules. Y aunque evitan mostrarse juntos directamente, la sensación de que sus caminos se están cruzando, de que están compartiendo un mismo espacio temporal, es cada vez más fuerte. Los fans por su parte están muy activos investigando, comparando fotos, buscando la más mínima conexión, la más pequeña coincidencia. Es como un gran juego de detectives donde cada detalle, cada publicación, cada emoji, es analizado al microscopio para desentrañar el misterio. La comunidad online se ha convertido en una red de información y especulación, donde las teorías se propagan a la velocidad de la luz. Es importante recordar para mantener los pies en la tierra, que hasta ahora, todo esto son rumores, especulaciones basadas en indicios, en coincidencias que si bien son llamativas, no constituyen una confirmación oficial. Ni Demet ni Can han confirmado nada de manera explícita. Y en el mundo de la fama, las apariciones públicas o los viajes personales a menudo se confunden con estrategias de marketing o próximos proyectos. A veces, la ausencia de confirmación es precisamente parte de la estrategia para generar expectación. Sin embargo, la coincidencia geográfica en un destino tan específico y la historia de su exitosa colaboración hacen que esta vez los rumores tengan un peso especial, una credibilidad innegable que va más allá de la simple fantasía de los fans. La comunidad de fans está dividida entre la emoción desbordante ante la posibilidad de verlos juntos de nuevo, de revivir la magia que los hizo tan populares, y la cautela, esa prudencia natural que nos enseña a esperar una confirmación real antes de celebrar. Piensen en el impacto mediático que tendría un anuncio oficial de este tipo. Las noticias darían la vuelta al mundo en cuestión de minutos, ocupando los titulares de los principales medios de comunicación, tanto del corazón como del espectáculo. Las plataformas de streaming y las cadenas de televisión estarían peleando por adquirir los derechos de un proyecto que promete ser un éxito rotundo. Y nosotros, los espectadores, estaríamos listos para sumergirnos de nuevo en la magia que solo ellos dos saben crear, para volver a sentir esa conexión especial que nos hizo suspirar con cada capítulo de Erkencikus. La relación entre Demet y Can en la serie no fue solo una historia de amor, fue un fenómeno cultural. Representaron a una generación, sus aspiraciones, sus miedos, sus sueños. Y esa conexión emocional tan profunda con el público es algo muy difícil de replicar, un tesoro invaluable en la industria del entretenimiento. Ahora pensemos en lo que podría significar esto para sus carreras individuales. Ambos han seguido adelante con proyectos exitosos después de Erkencikus, demostrando su talento por separado y consolidando sus carreras de manera individual. Demet ha brillado en series como Doğu Unep Kaderindir, donde demostró una gran profundidad actoral, y ha participado en producciones internacionales como The Flight Attendant L. O que evidencia su alcance global. Can, por su parte, ha conquistado Italia con su carisma y su participación en la serie Can Yaman, Viola come il mare y tiene proyectos ambiciosos en marcha, incluyendo la adaptación de un videojuego.
Un reencuentro profesional no solo sería un éxito comercial, sino que también les permitiría consolidar aún más su estatus como figuras prominentes en la industria del entretenimiento global, aprovechando la sinergia que ya han demostrado tener. La Grecia como escenario, como les decía, no es un detalle menor, es un elemento clave que añade capas a la especulación. Es una tierra con una historia rica, paisajes espectaculares y una mitología fascinante que ha inspirado incontables historias de amor, aventura y drama. Podría ser el telón de fondo perfecto para una historia épica, una aventura romántica con tintes míticos, o un drama apasionado que se desarrolle entre ruinas antiguas y playas paradisíacas. Imaginen a Demet y Can interactuando en un entorno tan evocador, con la luz del Mediterráneo bañando cada escena. La cinematografía sería espectacular, y la atmósfera inmejorable. Sería un proyecto que iría más allá de la simple telenovela, buscando quizás un público más amplio y diverso, un público que aprecia tanto el romance como la calidad visual y narrativa. Y mientras esperamos que las aguas se calmen y quizás surja una confirmación oficial que disipe todas las dudas, lo que sí podemos hacer es disfrutar de las especulaciones, de las teorías de los fans, de esa emocionante anticipación que solo los rumores de este calibre pueden generar, y de la esperanza de que lo mejor esté por venir. El mundo del espectáculo es así, un universo lleno de sorpresas, de giros inesperados, y de historias que nos mantienen pegados a la pantalla, con la respiración contenida. Y la posibilidad de que Demet Özdemir y Can Yaman vuelvan a unir sus talentos, y quizás algo más, en la idílica Grecia, es sin duda una de las más emocionantes de los últimos tiempos, una noticia que tiene a todos pendientes de los próximos acontecimientos. Así que, mis queridos amigos, hemos desgranado este fascinante rumor, hemos explorado las posibilidades, hemos analizado las pistas y hemos alimentado nuestra imaginación con escenarios de ensueño. El secreto de Demet Özdemir en Grecia con el posible regreso de Can Yaman es una historia que nos tiene a todos en vilo, con la intriga a flor de piel. Ya sea un reencuentro profesional que revolucione la industria, una nueva aventura romántica que ilumine las páginas de las revistas, o simplemente una coincidencia casual que se magnificó por el poder de las redes sociales. La sola mención de sus nombres juntos, en un lugar tan especial, ha sido suficiente para despertar un gran revuelo y encender la pasión de sus seguidores. Pero ahora, la pelota está en su tejado. ¿Qué piensan ustedes sobre este posible regreso? ¿Creen que es solo un rumor pasajero, una ilusión compartida por los fans, o hay algo más sustancial detrás de estas especulaciones? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en pantalla, ya sea en una serie, una película o algún otro proyecto? ¿Cuál creen que sería el escenario ideal para su reencuentro? Déjenos saber sus teorías, sus esperanzas y sus opiniones en la caja de comentarios. Queremos leerlos a todos y debatir juntos este apasionante tema. Y si les ha gustado este vídeo y quieren más contenido como este, lleno de exclusivas, análisis y los rumores más jugosos del mundo del espectáculo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que traemos. Gracias por acompañarnos en esta aventura de rumores y de estrellas. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. Hasta pronto.